Hola amigos, les saluda Oscar Kenta. Este no es un video tutorial, es un video donde les hablo un poco acerca de mi vida como guitarrista, mis anécdotas y más. Con esto quiero darme a conocer un poco más con ustedes y así pues entablar cierta amistad a distancia. Así que sin más, vamos a ello. A la edad de 12 años empecé a tocar la guitarra. Recuerdo claramente que en esta temporada me cambiaron de colegio y empecé el primer año de secundaria. Conocí nuevos amigos y entre ellos conocí dos que influenciaron bastante para que hoy en día me dedique a la guitarra. Ellos se llamaban Daniel y Derek. Recuerdo una mañana yo todo asustado porque a uno de mis amigos se les había ocurrido tirarse la pera y yo nunca había hecho eso en mi vida y obviamente está muy mal, pero hacer esta travesura, porque no lo hice casi nunca creo, hacer esta travesura me conllevó a conocer la guitarra. Y era porque mi amigo Derek vivía en un barrio, pero de puros guitarristas. Nos fuimos a su barrio y ahí escuché por primera vez el sonido de una guitarra. Recuerdo claramente que escuché una canción de Alejandro Sanz y yo dije, quiero tocar guitarra. Luego me enteré que en este barrio llamado Huanta, que está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, que es donde yo vivo, me enteré que en este barrio vivían tantos, pero tantos maestros de la guitarra, tales como Manuel Champrado, el maestro Teodoro Gamboa, su hijo Julio Gamboa y otros más. Y no se imaginan la cantidad de aficionados a la guitarra que hay en este barrio. A la semana, después de tanta insistencia de mi madre, logré que me compre mi primera guitarra. Sin embargo, no pensé que era tan difícil en realidad. En ese entonces pues no había información en YouTube, la información era muy escasa, todo era libros, los folletitos que vendían por ahí. Y no les miento, la primera vez que toqué la guitarra, la agarré de esta forma. En serio, lo agarré de esta forma. Y no estaba jugando. Yo considero al 100% que cuando inicié a tocar guitarra no tenía ni una pizca de talento para tocar. Tuve que esforzarme muchísimo, en realidad lo agarré como un vicio esto de la guitarra. En esta temporada estaba de moda el PlayStation 1, todos mis amigos estaban ahí con su Play y yo estaba enviciado con la guitarra. Me encerraba hasta 6 horas diarias y no les miento, me encerraba hasta 6 horas diarias practicando mi guitarra. Practicaba mis acordes, por ahí algunas notas musicales, practicaba un poquito de teoría. Siempre he sufrido para leer el pentagrama en los inicios. Es más, tengo una madrina que no vive en su casa, que vive en el extranjero y me prestaba su casa para yo irme a ensayar tranquilamente para no molestar con el ruido a nadie. Y así empecé mi camino como guitarrista en este barrio llamado Huanta, donde hasta el día de hoy existen muchos excelentes guitarristas. Anécdotas. ¿Quién no ha tenido una anécdota graciosa, una anécdota sentimental? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo claramente que en el colegio me gustaba una chica muy linda, tenía ojos cafés. Y lo que yo quería era dedicarle una canción porque se acercaba a su cumpleaños. Para ello tenía a mis amigos que les comentaba, Daniel y Derek. Ellos ya tocaban un poco, Derek tocaba ahí con un dedito, pero tocaba sus melodías. Daniel le gustaba cantar y hacía un poquito de rasgueo. Y yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, todavía tenía 15 días tocando guitarra. En ese entonces estaba de moda esta canción de Son by Four, A Puro Dolor, que ustedes han visto que hace poco hice un pequeño cover, como sacándome el clavo, porque en ese entonces no me salía. Por mí no salimos a tocar guitarra. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Por lo siguiente. El problema de todo principiante, el acorde de fa mayor. Por eso no salimos a tocar, porque a mí no me salía este acorde. Y ya de por sí sonaba muy mal. Esas épocas en realidad marcan muchísimo. Si tienes una anécdota que contar como músico en general, coméntalo. Muy pocos saben en realidad que yo no inicié tocando música andina. En ese entonces la información era muy escasa, o al menos para mí, porque ni siquiera era estudiante de música. Simplemente tocaba guitarra en mi barrio y no sabía dónde obtener la información. Entonces dije, yo quiero estudiar guitarra. Le dije a mis padres, quiero tocar guitarra, quiero estudiar como profesional.
Obviamente en ese entonces mis comentarios eran de un chibolo todavía, pero tuve la suerte de que mis padres pues sí me apoyaron. Empecé a estudiar guitarra clásica y esto fue lo mejor de lo mejor, una de las mejores épocas de mi vida, porque creo que aquí fue donde empecé a aprender la parte técnica, hasta me enseñaron a cómo respirar cuando tocaba guitarra, lo cual ayuda muchísimo. El cómo limarte, lijarte las uñas, el enfocarte en tu sonido. Me enseñaron que más vale tocar una pieza sencilla y bien hecha a una pieza complicada y mal hecha. Tuve profesores muy buenos en realidad. Estudié con Oscar Zamora, que seguro ni se acuerda de mí, pero aprendí bastante, pero bastante de él. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Me enseñó muchísimo. Y es por ello de que siempre hablo en todos mis videos de la parte técnica. En mi curso de guitarra también hablo de lo mismo, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, oye, tú ya tocas guitarra, yo te veo que ya estás tocando tus canciones, pero ¿qué te está faltando? De que en las canciones que estás tocando, pues no estás haciendo bien tus ligados, no estás haciendo bien tus lisados, tus mordentes. Toda tu interpretación simplemente pues suena así. ¿Qué falta? Técnica. Eso es lo que falta. ¿Cómo mejoramos en la parte técnica? Tocando lento, porque solo tocando lento nos podemos concentrar. Y es así, me dediqué a la guitarra clásica por muchos años, me parece que eran 5 o 6 años. No sabía todavía lo que era la música andina. Es más, no me gustaba la música andina, ni otros géneros musicales. Solo me gustaba escuchar la música clásica. Recuerdo también claramente cómo mi viejo me decía, oye, ¿cuándo vas a tocar algo? Y mi mamá decía, pero déjalo, está practicando, está aprendiendo. Pero ya habían pasado varios años y yo no tocaba ni un guainito. Yo tocaba pura música clásica. Eran melodías que mi viejo pues desconocía. Y yo me sentía hasta a veces un poco frustrado porque yo decía, tanto me esmero practicando esta pieza, que esto para que nadie lo reconozca. Pero bueno, era así. Así empecé a tocar guitarra. Y también muchos se preguntan si postulé al Conservatorio de Música, que ahora se los cuento. Como hijo también he cometido muchos errores en mi juventud. Me dediqué tanto a la música toda mi secundaria que descuidé muchísimo mis estudios. Yo sentía de que me quería dedicar a la música, pero también no era consciente de que los estudios eran muy importantes. Así es que cuando terminé de estudiar el colegio, lo único que pude estudiar fue inglés, porque no me sentía capaz de estudiar nada. Y es algo que no les aconsejo a los jóvenes que se están dedicando a la música. Los estudios son muy importantes. Pero bueno, mi padre me puso entre la espada y la pared después de un par de años de haber terminado el colegio. Me dijo, postula al conservatorio. No ingresas, dedícate a otra cosa. Ya yo también sentía de que ya era suficiente el esfuerzo que habían hecho mis padres por haberme hecho estudiar con buenos maestros, habían invertido mucho dinero en mí. Y dije, está bien, voy a postular al conservatorio. Recuerdo claramente que en este examen del conservatorio habían casi 100 postulantes solo para guitarra y había una sola vacante. Antes era así, casi para todas las especialidades había una o dos vacantes. Y estaba muy nervioso, porque yo veía a mi costado y la mayoría pues tocaba piezas musicales muy complicadas, eran muy buenos. Yo a comparación pues fui a tocar un par de piezas musicales moderadamente sencillas, no eran tan sencillas, pero a comparación de los demás pues era fácil. Y ahí recordé lo que me dijo mi maestro, que era mejor tocar una pieza sencilla y bien ejecutada a una pieza complicada y mal hecha. Y recuerdo cuando mis compañeros que estábamos ahí en el salón salían del examen de haber tocado frente al jurado y salían, ya la fregué, me puse nervioso, me equivoqué, toqué mal, me olvidé una parte. Y yo dije, wow, o sea, tanta es la presión que sienten que hasta se olvidan de lo que están tocando. Y yo tuve una oportunidad ahí. Y hice lo mejor que pude. Aprobé el examen teórico y también aprobé el examen de guitarra.
Cuando fui a ver los resultados, estaba como aprobado. Yo estaba muy contento, pero a la vez triste. ¿Saben por qué? Porque como les comenté, solo ingresó uno en el primer puesto. De los casi 100 postulantes, solo habíamos aprobado, me parece, 6 personas. Entre esas 6 estaba yo. Pero no estaba en primer lugar, obviamente. Fue una decepción para mí en realidad, porque sabía de que tenía que dejar ya de tocar la guitarra y dedicarme a otra cosa. ¿Quieren saber a qué me dediqué? Muchos recordarán que en esta temporada estaba de moda Gastón Acurio, mixtura, el estudiar gastronomía y volverse chef. Era lo que me quedaba. Ya que había, como les comenté, no era un buen estudiante. Era lo que me quedaba. No sabía cocinar. Es más, ni siquiera me llamaba la atención esta carrera. Pero bueno, me sirvió de algo en la vida. Aprendí a cocinar. No era bueno tampoco, pero aprendí. Lo cual me ha servido muchísimo. Estudié casi 2 años cocina. También fue muy triste. Recuerdo que una noche me corté las uñas llorando. O sea, como diciendo chao chao guitarra, ¿no? Porque como algunos saben, las uñas son súper importantes para tocar guitarra. No es algo imprescindible, pero ayuda muchísimo. Y me corté las uñas como despidiéndome de la música. Porque para estudiar cocina, pues un cocinero con uñas no se ve bien. Fue muy triste. Dejé la guitarra como 2 años, si no me equivoco. Lo tocaba esporádicamente, una vez cada 15, cada 20 días. Ya no me dedicaba a la música. Hasta ahí todavía no sabía lo que era música andina. Pero dejé algo que me apasionaba, que era la guitarra. Fue ahí cuando, estudiando cocina, conocí al gran maestro Daniel Quiriguayo, que cambió totalmente mi vida, totalmente la visión que tenía sobre la música. Y ahí creo que recién empezó mi pasión por la guitarra. Daniel Quiriguayo. Cuando escucho su nombre me causa tanta nostalgia porque tal vez muchos no han escuchado de él. Tal vez muchos han escuchado al gran maestro Raúl García Zárate, el cual fue un excelente guitarrista y una excelente persona. Pero siempre he creído que el maestro Daniel Quiriguayo debió tener tanto lugar como el maestro Zárate. Lamentablemente no lo tuvo en vida. Tampoco en muerte, me parece. Pero aprendí tanto de él. Aprendí que más allá de sentarte con un maestro y que te diga toca así, se aprende más conviviendo con una persona. Aprendiendo de su vida, de sus vivencias, de sus palabras. Se aprende muchísimo. Daniel Quiriguayo fue como un segundo padre para mí, como un abuelo, porque yo no he crecido con mis abuelos. Y él me motivó tanto cuando estudié cocina, que él me decía, puedes tocar con yemas, busca tu sonido. Esta guitarra es lo que me queda de él. Él me fabricó esta guitarra. En todos mis tutoriales que escuchan guitarra acústica, es esta guitarra, la cual es un recuerdo muy grato para mí. Porque cada vez que toco esta guitarra, siento que Daniel está aquí. Estoy seguro que todos sus estudiantes, sus amigos, saben a lo que me refiero. Y si no han escuchado al maestro Daniel Quiriguayo, busquen su música, les va a encantar, les va a fascinar. Daniel es un genio. Como les comentaba, empecé a tocar guitarra andina con el maestro Daniel. Empecé a aprender, él me enseñó el acompañamiento, me empezó a enseñar algunas obras porque él también transcribía sus obras musicales. Yo empezaba a tocarlas. Hoy en día yo digo, ¿no? En ese entonces yo tocaba estas piezas musicales, pero no los tocaba bien, porque yo leía la partitura, pero él lo tocaba diferente, tenía otro toque, ¿no? Transmitía cosas distintas. Y pues simplemente es la experiencia que él tenía.
Y bueno, ahí empecé a tocar guitarra andina, empecé a tocar primera guitarra poco a poco, por ahí empecé a conocer nuevos amigos, dejé de estudiar cocina, le dije a mi viejo, ¿sabes qué, pa? A mí no me gusta la cocina, ya trabajé en cocina, no me gusta, quiero estudiar música. Mi viejo me dijo, ya eres mayor de edad, tú sabrás lo que haces, haz lo que tú desees. Y empecé a estudiar guitarra andina. Ya empecé a tocar con algunas agrupaciones que no eran nada conocidas. Yo tocaba por 15 lucas la hora. Me acuerdo que yo vivo acá en San Juan de Lurigancho y me iba hasta el Callao, más allá del aeropuerto, por ganar 15 soles una hora. Pero así fui adquiriendo experiencia. Poco a poco empecé a tocar con artistas un poco más conocidos, ¿no? Empecé a grabar un poco para algunas agrupaciones. Y hasta que empecé a llegar a vivir de la música. Todos los fines de semana me la pasaba tocando en algunas peñas, en algunos cumpleaños. Y lo mejor de todo era que podía viajar. A cada rato. Me encantaba viajar. Creo que conozco gran parte de la sierra del Perú. Lo que más me gustaba era poder viajar a los pueblitos de los departamentos, ¿no? No exactamente a las ciudades, porque, bueno, las ciudades eran bonitas, pero como que, bueno... Los pueblitos eran mucho más bonitos, me gustaba tanto ir al campo. Y así todo fue felicidad hasta la edad de 24 años, me parece. A esta edad donde estaba yo pues tocando para varios artistas, tuve mi primer hijo. Y no entiendo hasta ahora por qué apenas nació mi hijo y nadie, pero nadie me llamó más para tocar guitarra. Ya nadie me llamó. Y tuve que dedicarme a otra cosa una vez más en mi vida. ¿Quieren saber a qué? ¿Se recuerdan que les contaba que estudié 2 años de cocina? Era lo único que sabía hacer aparte de la música. Cocinar. Y aunque tampoco era buen cocinero, pero pues ahí me defendía. Como ya nadie me llamaba a tocar guitarra, tuve que empezar un pequeño negocio. Necesitaba capital. Tenía un hijo que mantener. Y como ya nadie me llamaba, vendí mi guitarra electroacústica, que es la que ustedes ven el día de hoy en mis videos, la guitarra sólida, que también fue un regalo de mi madre, con mucho esfuerzo. Y yo con mucho dolor lo vendí porque era un regalo de ella. Tenía que hacerlo, no tenía capital. Y aquí empezó, se podría decir, mis primeros fracasos. Abrí una sanguchería, empecé a vender hamburguesas, brosters, jugos. No me fue nada bien. Me sacaba el ancho trabajando para tener pérdidas a veces. Y no la pasé muy bien. Cerré el primer negocio. Luego intenté vender helados, que eran helados artesanales. Me compré un exhibidor de helados. No me iba mal, tampoco me iba bien, pero no me sentía feliz con lo que estaba haciendo. Lo cerré también. Luego abrí otra sanguchería. Aquí empecé a trabajar con mi madre. Me empezó a ir un poco mejor porque estábamos en una avenida. Había más tránsito de gente. Sin embargo, tampoco me sentía bien. Me sentía mal. Uno, porque ya no tenía guitarra, solo tenía mi guitarra acústica. Pero agradezco a Dios todos los días por haberme puesto en ese lugar. ¿Saben por qué? Aquí en este trabajo, seguro en este puesto el antiguo dueño había pegado una frase en la pared, en la cocina. Cuando yo leí esta frase, fue la frase que cambió toda mi vida. ¿Saben qué decía? Que tu presente no define tu futuro. Y yo sentía que esa frase era para mí. Porque a pesar de que ya no me iba tan mal en este negocio, no me sentía completamente feliz. Porque sabía que yo quería en realidad vivir de la música. Vivir de lo que me apasiona, que era tocar guitarra. Y yo recuerdo que mi viejo me decía, ¿cómo vas a dejar otra vez esto? Que tú dejas todo, que te va a ir mal, que vas a dejar un negocio seguro que al menos te da de comer y te deja cierta ganancia todos los días por algo que ya te fue mal. Y mi viejita me decía, bueno, vamos a buscar a alguien para que le enseñes lo que tú haces, que era cocinar,
y tú dedícate a lo que a ti te gusta. Y yo dije en ese entonces, gracias a esta frase que era que tu presente no define tu futuro, yo te voy a demostrar, viejita, de que sí puedo vivir bien de la música, de que sí puedo vivir de lo que a mí me apasiona. Y esta vez, ya con una mayor madurez, me decidí a hacerlo. Y así empecé a hacer unos pequeños videos, les enviaba a algunos alumnos que eran del extranjero, me grababa con mi celular y pues se los enviaba, ¿no? Y aquí empecé a ver estos tutoriales de los mexicanos, como por ejemplo Guitarra Viva. Me encantó su canal y dije, ¿por qué no hacer un canal similar, pero de música peruana, de música andina, que era lo que a mí me gustaba? Y así empecé a hacer algunos tutoriales, todavía no con buena calidad, sino con celular, pero veía que faltaba esa clase de información en las redes, así que empecé a hacerlo. Luego, a raíz de estos videos que colgaba, empecé a tener un poco más de alumnos presenciales. Obviamente en ese entonces todavía no había nada del COVID. Pero llegó un punto en que tenía 20, 30 alumnos y era demasiado. No podía abastecerme en realidad con tantos. Así que dije, ¿por qué no hago un curso de guitarra virtual mediante videos pregrabados? Lo empecé, lo hice. En realidad el curso que yo ofrezco en este momento es el tercer curso que ofrezco, porque los dos anteriores se renovaron completamente. Y así este curso de guitarra me ha traído muchas satisfacciones. ¿Por qué no decirlo? Puedo vivir bien de la música. Estoy muy orgulloso de ser músico guitarrista. Así como cualquier otro profesional, arquitecto, doctor, de la música también se puede vivir muy bien, muy dignamente. No hay nada mejor que hacer lo que te apasiona. Hoy en día cuento con mi propia plataforma, que es guitarraandina.com, donde hay muchísimo material. Me hubiese encantado que cuando yo tenía 12 años hubiese esta clase de información, me hubiera ahorrado mucho tiempo, mucho dinero. Me hubiese aprendido mucho. Mi visión en guitarraandina.com es que de aquí en unos años haya tanta información que todo lo encuentres aquí. Ojo, yo no soy el único profesor en guitarraandina.com. Yo sí tengo cursos en esta plataforma y me encargo de esta plataforma, pero tengo otros maestros que colaboran con información en esta web. Hay profesor de guitarra clásica, que es muy importante para la técnica. Hay un profesor para guitarra solista, que él también domina más este tema que yo. Y hay un profesor de teoría musical, que también es sumamente importante. Y mi otro objetivo es que la educación sea para todos. Con esta plataforma puedo llegar a cualquier parte del mundo. Así estés en la China, puedes empezar a estudiar hoy mismo música peruana. Y te agradezco que sigas mi canal, estés o no suscrito. Si no estás, suscríbete. Muchas gracias, porque gracias a ustedes es que poco a poco estoy creciendo. Yo sé que la música andina no es algo tan general, es algo específico, y crecer en redes pues es un poco más complicado, pero gracias a ustedes lo estoy logrando y siempre se los voy a agradecer. Así que cojan su guitarra y nos vemos en un siguiente tutorial.